En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios Padre bueno, todopoderoso, te agradecemos por el don de la vida que nos concedes y humildemente invocamos tu nombre para que nos ayudes a estar siempre cerca de ti. Te pedimos que especialmente a través de la presencia de la Santísima Virgen alcancemos esas gracias que necesitamos para seguir nuestro camino de santificación. Te lo pedimos a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, pues antes de iniciar, ando medio ronco, a ver si me alcanza la voz para la clase el día de hoy, esperamos que sí. Y también una disculpota, la semana pasada se me olvidó dejarles mensajes, salimos de ejercicios espirituales, los padres, y ya no pude comentarles de que no íbamos a tener la lección, la clase, pero bueno. Pues quisiera yo preguntarles a inicio si hubiese alguna pregunta, alguna duda de la primera lección, cuando vimos lo que es la introducción a esto de la Mariología. Si de eso hubiese alguna duda o pregunta de parte de ustedes. Bueno, parece que no. Entonces vamos a irnos con lo del día de hoy. Lo que es para nosotros nuestra segunda sección, el segundo tema, tiene que ver precisamente con esto de la Mariología, cómo se vive y cómo se lleva en otras iglesias cristianas. Entonces, ¿cómo se concibe un poco esta partecita, ¿no? ¿Cómo es la presencia de María en otras iglesias cristianas? Y aquí, bueno, pues valdrá la pena que vayamos haciendo conciencia de cómo la iglesia, que es una, pues en algún momento se fue separando, se fue dividiendo, y en ese sentido, pues fueron adquiriendo distintos tonos, distintos matices, y que a veces nosotros tendemos a generalizar, porque hablamos luego de protestantes y no hacemos como una especie de distinción, digamos así nosotros, ¿no? ¿Por qué? Porque como que, pues, todos los protestantes son igual, y pues no, tenemos que hacer una clara distinción. Vamos a empezar con el protestantismo. Yo lo asumo así, así lo digo, el protestantismo serio. El protestantismo que surge en siglo XVI, encabezado por Lutero, y que entonces de ahí vienen grandes iglesias, y lo reitero, iglesias protestantes, no sectas protestantes, iglesias protestantes, porque no todos los protestantes corresponden a sectas. Quizás nosotros en lo cotidiano, la experiencia que tenemos de contacto con personas que creen en Cristo y que no comparten la fe católica, pues disculpándome la expresión, yo luego así para entenderlos les digo como protestantes baratitos, ¿no? ¿Por qué baratitos? Pues porque a veces falta nivel, digámoslo con todas las letras. Falta la seriedad en el estudio, falta la profundización, falta en verdad pues una auténtica cercanía, ¿no? Hacer la teología. Y entonces pues podemos ver cómo en pequeños grupos protestantes, sectas, pues se van generando, se van separando, se van dividiendo y bueno, podemos ver montonal de eso. Pero aquí nosotros ubiquemos esto. Si vamos a hablar de este protestantismo, vamos a hablar de las grandes iglesias protestantes, las que surgen allá en el siglo XVI, de lo que se llama la Reforma Protestante. Eso es lo que vamos acá nosotros a ubicar. Aquí lo que vamos a tener nosotros como primera situación es que ellos no tienen una cabeza propiamente, no hay una unidad doctrinal. Y entonces, hablar del pensamiento de María o de cualquier otro pensamiento en la teología, en los protestantes, es complicado porque cada uno va a ir hablando de sus propias cosas, de sus propios puntos de vista, y conforme se van separando, se van dividiendo, entonces pues cada uno fue adquiriendo su propio matiz, fue adquiriendo su propia realidad. Y esto hace falta que haya una unidad, digamos, para poder encontrar un camino con ellos. O sea, nos encontramos ante personas pues, que piensan de maneras distintas entre ellos, ¿no? No hablamos de un solo tipo de protestantes, ¿no? Sino de muchos tipos de protestantes, que es entonces ahí la dificultad para poder decir que está esta realidad de unidad en el pensamiento doctrinal. Bueno,
primero tenemos que partir nosotros para comprender de manera general cómo se manejan los protestantes. Y lo reitero, las iglesias protestantes, los grandes protestantes, ¿sí? ¿Cuáles son sus principios fundamentales para ellos? Entonces, por lo que se refiere a las fuentes de la revelación, vamos a ver esto, ¿no? Los protestantes solo aceptan como fuente de la revelación la Sagrada Escritura. Nosotros católicos, además de la Escritura, también encontramos la tradición. Y ante ello, los protestantes, todos los dogmas o verdades, en este caso marianas, que no están incluidas en la Escritura, pues lo rechazan. Todo lo rechazan. Aquí habrá que hacer memoria un poquito de cómo se va dando la cosa, ¿no? Cómo es que se va dando la realidad. Tenemos nosotros, voy a poner aquí un poquito esta realidad, tenemos el encuentro, ¿no? Dios sale, puedo decir yo, al encuentro del hombre. Y al salir al encuentro del ser humano, entonces ahí vamos a tener nosotros un diálogo. Ese diálogo que Dios está estableciendo es lo que nosotros, en otros términos, llamamos la revelación, lo que Dios le está diciendo al hombre. Pero la forma en la cual Dios le habla al hombre, pues en primer lugar, digamos así, es un lenguaje oral. No fue que llegara primero lo escrito, ¿no? Dios fue hablando, Dios fue hablando. Voy a ponerlo acá adelantito, ajá. Como si lo quisiéramos imaginar un poco cómo era la situación. Bueno, pues lo primero que pasó fue que Dios habló, ujú, al hombre. Entonces, usó un lenguaje oral. Y después, en un segundo instante, en un segundo momento, algo de eso, no todo, algo de eso se puso por escrito. Y así entonces es donde surge la Sagrada Escritura. Pero no todo lo que está en la Escritura es todo lo que Dios dijo, porque no se escribió todo. La misma Biblia lo recuerda. La misma Sagrada Biblia nos recuerda en algunos momentos, por ejemplo, en el Evangelio, cuando se nos dice que si se hubieran escrito todas las cosas que enseñó Jesús, no hubieran cabido los libros, ¿no? Para poner todo eso. Claro. Entonces, esto es como si fuera el manantial. Imagínense un manantial y sale de ahí un río. Y en algún momento de ese río que está saliendo del manantial, viene una separación. Ujú. Y entonces está la tradición, está algo de eso que se puso por escrito, pero al final la fuente sigue siendo una. Entonces, la revelación es una, podemos decirlo así nosotros. La revelación es Dios. Y los cauces por los que nos llega la revelación, nosotros los católicos decimos que son dos, la escritura y la tradición. En los protestantes no se acepta la tradición. Toda esa tradición oral no se acepta. Aquí yo, por poner ejemplos tan sencillos, la tradición. Si pensamos en los abuelos de Jesús, los papás de la Virgen María, los nombres de ellos no están escritos en ningún libro canónico, en ningún libro de la Biblia, pero por tradición nos van llegando. Y así podemos tomar varios elementos que nosotros profesamos en la fe, que creemos en ellos y que no están escritos. Y esto es importante que lo tengamos claro porque a veces cuando llegan luego los protestantes, luego ni más ni menos nos resulta que pues agarran y dicen, es que si no está escrito en la Biblia no vale, ¿eh? Si no está escrito en la Biblia no sirve. Este, mm, no todo está escrito en la Biblia. De eso nosotros debemos ser muy prudentes y muy cuidadosos en ese sentido. Bueno, en los protestantes, entonces, solo vale la tradición, la escritura, perdón, y nosotros católicos, además de la escritura, tenemos acá la tradición. Y esto es lo que a nosotros nos enriquece. Quito estas imágenes para dar un pasito más. Entonces, ahí está su fuente de revelación.
Por lo que se refiere a la antropología cristiana, la antropología, la forma en la cual ven ellos al hombre, cómo se relaciona el ser humano con Dios en el plano de la salvación. Entonces, aquí nosotros vamos a encontrar que la experiencia es un poco negativa. Parecerá que el hombre, a causa del pecado que carga, pues no tiene posibilidades de hacer mucho. O sea, como que el hombre, pues por todas sus culpas, por todos sus pecados, no tiene mucho que hacer. Entonces, lo menciona de esta parte. Fíjense cómo se van estableciendo unos principios. La relación del hombre con Dios en el plano salvífico se expresa así. Solo Dios, solo Dios realiza gratuitamente la obra de la redención, de la que se excluye toda colaboración humana. O sea, el ser humano no puede participar para nada en esto, solo Dios. Cristo es el único mediador. No se pueden admitirse ni secundaria ni subordinadamente otros mediadores, solo Cristo. El hombre solo puede aportar la fe como confianza en Dios, pero aquí es un detalle, en forma de pura pasividad. Pues con que tú digas fe, con eso serás salvo, hermano. No te preocupes si no vives tu fe. Con que tú digas que tienes fe, ya con eso la libraste. Solo fe, solo fe. Y acá viene otro elemento, también junto con estos. En el hombre no existe ninguna capacidad de merecer, de impetrar o ni de ser invocado, puesto que todo lo hace nosotros la gracia de Dios. Y entonces solo la sola gracia. Entonces, tenemos estos cuatro principios: solo Dios, solo Cristo, solo fe, solo la sola gracia. ¿Qué hay detrás de esta situación, de esta realidad que tenemos acá nosotros delante? El ser humano no puede hacer nada. El ser humano, dado que está dañado por el pecado, no puede colaborar para nada en la obra de Dios. Y entonces vamos a encontrar ahí una serie de contradicciones. Es cierto que nosotros no somos los salvadores, el Salvador es Dios, claro, pero también es cierto que se merece una colaboración, que hay una respuesta a lo que de Dios hemos recibido. Y entonces es ahí, por ejemplo, donde nosotros con nuestras obras podemos hacer papel de intercesores, donde podemos completar, dice San Pablo, lo que le falta a la pasión de Cristo, donde esta parte de la fe, pues solamente si la viviéramos así como una mera fe en pasividad, pues estaremos ahí como que quedándonos a deber. Se trata acá también de una fe que es activa. Muéstrame tu fe con tus obras, dice por ahí Santiago. Con mis obras yo te demuestro mi fe y tú cómo me la enseñas, ¿no? Y esa parte de la gracia, sí, es cierto. O sea, no podemos acá darnos cuenta que en verdad sí, solo Dios es el que salva, pero que también el ser humano es involucrado por Dios. Y que entonces no puedo quedarme solamente en esta postura, porque esa postura es negativa. Si ustedes se dan cuenta, el ser humano aquí no puede hacer nada. El ser humano es así como que malo, como que está perdido, como que ya no tiene ningún remedio. Entonces todo lo tiene que hacer Dios, como que todo es su chamba. ¿Y el ser humano dónde quedó? ¿Dónde queda su colaboración? Esa es la parte negativa, podemos decir nosotros, en la antropología. Entonces, en lo que se refiere a la antropología, vemos este primer elemento, ¿no? El hombre con Dios en la cuestión de la salvación tiene este detalle, es algo negativo. Y en el segundo, entonces, elemento aquí que nos menciona la guía, por esta realidad, dado que todo hombre, dado que todo hombre, pues tiene ese peso del pecado, no puede hacer nada, pues por lo tanto, no hay ninguna posibilidad de que María ayude en la obra de la redención. María no puede ayudar, no puede colaborar absolutamente en nada en ese sentido. Y acá es donde esto, pues también desacomoda un poco la pieza, ¿no? Entonces María, como ninguno de nosotros, pues puede hacer algo para la salvación. Nada. Tiene fe, pues sí, pero pues ¿a qué sirve, no? Y son los abusos que luego vemos aquí, sí, en algunos momentos, donde pues solamente tu fe, y esto también lo vimos acá luego nosotros, ¿no? Pues tú, aunque te traigas tu cadenita acá de San Juditas Tadeo colgando, con eso la libras, o sea, con eso tú te salvas. Aunque seas un desgraciado, aunque seas un matón, ¿no?
¿Cuánta gente que se dedica a las malas cosas, nomás porque piensa que ya traen ahí su cadenita de San Juditas, ya con eso piensan que la libran? O sea, solo la fe, solo Dios me salva, no importa lo que yo haga, por dónde terminamos. Damos un pasito más, entonces ahí está esa parte como los principios fundamentales de los grandes protestantes, de las grandes iglesias protestantes. Ajá. En la revelación podemos decir solo la escritura. Y en la antropología, solo Dios, solo Cristo, solo la fe y la sola gracia. Damos un paso más para ir con ellos. Ujú. Entonces, aquí podemos decir nosotros el punto de la discusión se viene estableciendo en los protestantes con la colaboración o no de la Virgen María, en este caso, en la obra de la redención. Ese es el punto. O sea, se puede hacer reflexión teológica, claro, pero lo más grave, donde parece que nunca va a poder darse un acuerdo, es en esto, donde María no puede ser ni mediadora, ni corredentora, no puede ser colaboradora en la salvación, en el plan de salvación, como ningún ser humano. Entonces, en algunos momentos dentro del protestantismo, en algunas iglesias protestantes, no sectas, lo reitero, vamos a hablar de la virginidad de María, se va a hablar de la maternidad de María, se va a hablar de la asunción de María, de la inmaculada concepción de María, claro, pero este papel de María en la salvación es donde aquí la cosa truena. Aquí si no estamos de acuerdo, entonces María no puede interceder, no tienes por qué pedirle a ella que interceda por ti ante Dios, porque ese papel no le corresponde, no le toca a ningún ser humano, porque todos somos pecadores, estamos imposibilitados, solo Dios, solo Cristo, la sola fe, la sola gracia, no hay espacio para la intercesión. Ese es el punto difícil para el diálogo con los protestantes, con la reflexión teológica protestante. En otros momentos habrá acuerdos, en muchos puntos habrá acuerdos, pero en otros tantos no. En la Reforma protestante tenemos al personaje más conocido, ¿no? A Martín Lutero. Lutero, sabemos un poco la historia, la vida de Lutero, parte de la Iglesia Católica. En aquellos siglos, en aquellos momentos, la Iglesia está pasando por un momento difícil y complicado en su historia. Lutero señala que es necesario hacer un cambio, hacer una reforma, y podemos decir en ese sentido coincidimos. ¿Por qué? Porque la vida, la disciplina moral de la iglesia en aquella época estaba ya muy desvirtuada. Entonces, hay ese reclamo de una reforma. La reforma también se lleva dentro de la iglesia. Aquí vamos a ver a los grandes santos carmelitas, a San Juan de Ávila, Santa Teresa de Ávila, haciendo también, pugnando por la reforma de la iglesia, pero dentro de ella. No la dejaron, no la abandonaron. Como quien dice, ¿verdad? Prefiero equivocarme dentro de la iglesia, con la iglesia y no fuera de ella. Bueno, pues Lutero empieza acá, sabemos nosotros, esa parte de su vida, empieza como que a quejarse, como que esto no va bien, esto no funciona, y entonces se separa. En torno a los elementos marianos, ¿cómo se va dando el pensamiento luterano? Primero, en un primer estadio, él admite la maternidad de María, su virginidad perpetua, posiblemente su inmaculada concepción, y da a María un lugar especial como modelo para imitar las virtudes cristianas. Rechaza la asunción, es curioso cómo la va a rechazar, y el culto que puede darse a María y a todos los santos, la invocación, la rechazan. Y si hay fiestas de María, él dirá, solamente podrán celebrarse como fiestas de Cristo, no de otra forma. Y más adelante va a tomar una postura que se hace más radical y va a dejar a María solo como ejemplo de esas virtudes cristianas, pero rechazará pues otras realidades ahí en torno a la virginidad, a la maternidad, a la Inmaculada Concepción. Entonces, es como Lutero va presentando su papel. Otro padre de la Reforma es Calvino. Juan Calvino admite la maternidad de María, admite su virginidad perpetua, rechaza la Inmaculada Concepción de María. Eso del rechazo de la Inmaculada Concepción implica que entonces admite que María pues, tuvo pecados, tuvo faltas, reconoce que tuvo fe,
Y otra vez, el mismo punto, ¿verdad? Niega el mérito y el poder de intercesión de María. No se le puede invocar. Es esa parte donde decíamos no habrá un acuerdo. Y Zwinglio admite la maternidad de María, su virginidad perpetua, la Asunción, la Inmaculada Concepción, ahí están los dogmas marianos, pero niega el poder de intercesión de María. Entonces, démonos cuenta cómo, ya decíamos, por la forma en la cual se fueron originando las iglesias protestantes, pues se van teniendo estas características que van asumiendo incluso realidades de los dogmas marianos profesados en la fe católica, pero el punto donde no hay acuerdo es este, ¿no? No está el mérito y el poder de intercesión de María. No se tiene ese poder de ella, de Nuestra Señora, y ahí es donde estamos ubicados. Eso son los padres de la Reforma. Es ahí donde entonces está la situación. Actualmente se va dando una nueva corriente ahí en los protestantes, en estos protestantes serios. Ya algunos teólogos, y los subrayo, teólogos, ya de los protestantes, están revisando esas posturas de la propia comunidad, de la propia iglesia en torno a María, y proponen así entonces que se vuelvan las fuentes, la Sagrada Escritura, reconsiderar esta parte de la tradición, los santos padres, y entonces van descubriendo realmente por qué María pues tiene ese poder de intercesión. Y se están dando avances, se están dando cambios, pero al final y al cabo pues es un camino, y es un camino largo. Se trata por lo pronto de posturas personales, teológicas, y algunos de estos teólogos convertidos incluso luego al catolicismo, ¿no? Pero al final y al cabo se está haciendo algo, se va abriendo camino. Esto en general, entonces, en iglesias protestantes, y lo reitero, iglesias protestantes. En muchas otras sectas protestantes o comunidades eclesiales, como lo queramos decir, el asunto está en que a María pues la tachan de lo peor, la acusan de no sé cuántas cosas y como que desde pequeños le van infundiendo al sujeto, ¿no? Le van infundiendo a la persona, así como que lo peor que te puede pasar en la vida es que creas en María, o sea, no hay nada peor porque con eso te condenas. Es interesante acá, ya les he hablado del testimonio de este señor de Scott Kahn. Él el texto que le empieza a mover en torno a esto de María es en Lucas, cuando María llega con Isabel y entonces proclama la grandeza de Dios, lo que es el Magnificat, ¿no? Entonces es cuando dice, dichosa me llamarán todas las generaciones, porque el poderoso ha hecho obras grandes por mí. Dichosa me llamarán de generación en generación. ¿Por qué las generaciones actuales no la llaman así dentro de los protestantes? Entonces, ese versículo es lo que hace que muchos protestantes cambien acá esa postura. Tenemos entonces esta realidad. Esto en torno a protestantes. Ahora vamos con otra iglesia, también para nosotros protestantes, pero que la guía no la presenta separada del grupo. Es el anglicanismo. Los anglicanos surgen en Inglaterra, lo que era pues, lo que es el Reino Unido, la Gran Bretaña, como queramos ahí ir viendo, pues, estaba el imperio de aquella época y está una bronca y un conflicto. El rey que estaba en aquella época, el emperador, pues quería casarse otra vez con otra fulana y pues ya estaba casado por la iglesia y como que el papa le dice que no se puede y el otro como no se va a poder, claro que sí se puede. El caso es que terminan de pleito y entonces el rey Enrique VIII decide tener su propia iglesia, ¿no? Y es así como surge en esta época esa corriente que se llama de iglesias nacionalistas, como que cada nación quería tener su iglesia para que ya no dependieran del papa, sino del emperador en turno de cada región, de cada país. Bueno, pues esto perduró con los anglicanos. Entonces, aquí en los anglicanos, el problema de separación, pues realmente no va a ser tanto un problema doctrinal, es un problema más bien de disciplina. ¿Por qué? Porque el emperador en turno no se quiso alinear, saca la bronca y pues viene esa situación. Entonces, para que nos demos un cuenta un poquito la historia ahí. Bueno, en el anglicanismo va a suceder lo mismo que en los protestantes. Primero, no hay una autoridad doctrinal.
No hay alguien que sea capaz como de congregar, de establecer lo que nosotros en la iglesia tenemos como el magisterio. En el magisterio, pues podemos nosotros ir adoptando posturas oficiales que se encargan de custodiar precisamente esa revelación. Y en esa revelación, pues nos permite, en ese sentido, ir encontrando esa posibilidad de tener algo fijo, una doctrina. Y la otra realidad, hay una libertad de conciencia, así como que tú piensas lo que quieras. O sea, tú eres libre de pensar esto en tu fe, si esto Dios te lo inspira. Entonces, eso hace complicado que realmente se encuentre una postura oficial por parte del anglicanismo. En la iglesia anglicana se describen tres tipos como de iglesias que se van agrupando, ¿no? Está la alta iglesia, la media iglesia y la baja iglesia. Entonces son como formas de agruparse ahí de ellos mismos, ¿no? La alta iglesia es muy cercana a la iglesia católica. En torno a lo que se refiere a María, los puntos de coincidencia son muchísimos, somos muy cercanos. En la iglesia media, acá más bien les da como más temor a esto del dogmatismo católico, y entonces el temor y el rechazo es de que el culto a María se cambie en adoración, y entonces eso pues estaría mal. Por eso el culto a la Santísima Virgen en la iglesia media de los anglicanos se va a dejar a la vida privada. Si tú quieres, bueno, pues allá tú hazlo, pero acá todos juntitos no. Eso en privadito, ¿no? Y la baja iglesia, de total tendencia antirromana, rechaza prácticamente toda la doctrina católica. Entonces, son las formas en las cuales el anglicanismo fue adquiriendo pues, su estructura. Con los anglicanos ha habido también ciertamente acercamientos en muchos sentidos, en muchas materias. En algunos momentos, incluso con el Papa Benedicto, no hace tantos años, pues resulta que muchos anglicanos, pues por todas las situaciones que se fueron dando en la iglesia anglicana, regresaron a la iglesia católica, se convirtieron y se tuvo que hacer como una especie de estatuto, incluso especial, para darles cabida nuevamente como católicos. Los anglicanos pues han ido desviando en muchos sentidos las posturas primarias, originales, y eso ha hecho como que se vaya desbandando esta iglesia anglicana. Entonces, ahí tenemos los anglicanos. Vamos ahora con los ortodoxos. La iglesia ortodoxa, sabemos nosotros, pues es como la más cercana a nosotros los católicos. Los ortodoxos y nosotros los católicos, en este sentido, en el occidente, dice por ahí los papas, somos como los dos pulmones, dicen, de la iglesia. En el occidente, la iglesia católica, y en el oriente, la iglesia ortodoxa. Son los dos pulmones de toda la gran iglesia. Entonces ahí hay mucha, pero mucha más cercanía. ¿Cuál es el punto ahí de las separaciones? Pues también muchas vicisitudes históricas, muchas cuestiones que en algún momento no se supieron dar como se tenían pues que acomodar, ¿no? Y entonces hubo pugnas, a veces movidas por intereses más bien políticos, pero bueno, al final y al cabo se hizo la separación entre la Iglesia Católica y la Iglesia Ortodoxa. En cuestiones de María, en cuestiones de la doctrina, se habla de la omnipresencia de María, o sea, María está presente en todos lados. Para los ortodoxos, la figura de la Santísima Virgen ocupa un lugar muy, pero muy especial en toda su vida, en toda su cultura, en toda su liturgia. Ellos son muy afectos a María también como nosotros, y podemos recordar cuántos íconos, ¿no? Representando a la Santísima Virgen María, pues ellos han elaborado y que son preciosos, son hermosos. Entonces, ahí nos damos cuenta del respeto, la veneración que tienen por ella y por Nuestra Señora. En la cuestión doctrinal, propiamente les decía yo, es lo mismo su doctrina en la nuestra, ¿no? Hay algunos matices acá. Admiten ellos la maternidad divina, la virginidad perpetua y cómo María participa en la obra redentora de Cristo, cómo se da esa maternidad espiritual, esa intercesión a favor de los hombres. Pero fíjense qué nos está faltando acá. Nos falta la Inmaculada Concepción y la Asunción. Son dos puntos que todavía no están aquí presentes. Ahorita veremos por qué. Y es entonces también
cómo ellos en su reflexión, en su profundización, pues van teniendo esta parte de la Santísima Virgen, pues propiamente igual a nosotros, con ese amor y ese respeto, esa veneración a la Santísima Virgen. Se puede decir que la Mariología, todo lo que tiene que ver con María, es un gran punto de unión entre católicos y ortodoxos. Ahí nosotros podemos ubicarnos. Del otro lado, vienen esos dogmas que les decía yo que no están acá presentes. Ellos no admiten los dogmas de la Asunción, el dogma de la Inmaculada Concepción. ¿Por qué no? Porque entonces estos dogmas ya los hicieron los católicos ya por separado. Los primeros dogmas, la maternidad de María y la virginidad de María, se proclaman cuando la iglesia todavía estaba junta, católicos y ortodoxos. Pero estos otros dos dogmas son muy recientes en ese sentido. La Inmaculada Concepción de 1854, la Asunción de María de 1950, y aquí ya estábamos separados, católicos y ortodoxos, entonces no los reciben, no los admiten, sí, así oficialmente. Aunque el contenido sí, al final y al cabo es aquí nada más por el acuerdo que se tenga que llegar, ¿no? Y especialmente la cuestión de la Inmaculada Concepción, se parece que ahí la cuestión es por malos entendidos que se han dado a la hora de formular el dogma. Entonces, esto en torno a la Iglesia Ortodoxa. ¿Qué concluimos con esto? Protestantismo. Fíjense, a consecuencia del principio solo, decíamos solo escritura, solo Dios, solo Cristo, sola fe, sola gracia. Entonces se ponen a los dogmas y verdades marianas y solo aceptan lo que viene en la escritura. El anglicanismo, decíamos, hay varias posturas, iglesia alta, media y baja, y los ortodoxos, pues propiamente la doctrina es similar a la nuestra, a la católica. Bueno, pues ahí tenemos esta parte de lo que nos corresponde para el día de hoy. No sé si ves alguna pregunta, alguna duda en torno a esto. Lo escuchamos, Alfonso. Padre, y en cuanto a la liturgia en la Iglesia Católica con la Iglesia Ortodoxa, ¿es similar? En México hay algunas iglesias ortodoxas y, y vamos, su liturgia, al menos para mí, ha sido poco entendible. No, como que está uno tan acostumbrado al proceso de la Santa Misa en este lado que en esa parte sí me siento un poco confundido en la liturgia de ellos. Bueno, aquí la cuestión de los ortodoxos, en cuestiones doctrinales, litúrgicas también, se dice que son iglesias autoacéfalas, no hay una cabeza. Y entonces también hay muchas diferencias entre ellos, en sus ritos y en sus puntos doctrinales. Y aunque hay coincidencias, hay diferencias. Entonces, depende de qué iglesia haya ido a participar al rito. En nuestro país sí tenemos iglesias ortodoxas, pero al final y al cabo, depende de qué rito hayan sido, ¿no? Donde fue la celebración. Y sí se necesita, sin duda alguna, una especie de explicación, de introducción, para que nosotros podamos medio comprender de qué se trata, cómo se va dando su celebración y pauta, ¿no? Digamos, paso a paso, como que siempre es necesario que alguien nos vaya introduciendo para poder comprender. La Iglesia Ortodoxa, el respeto y el culto a María, creo en ese sentido es muy similar a lo nuestro, no en las formas, no porque nosotros lo hacemos así y ellos lo hacen igual, sino en el contenido, el respeto a Nuestra Señora para suplicarle la cuestión de la intercesión que tiene ante Dios por nosotros. En algunos momentos, no recuerdo ahí en Pachuca si hubiese alguna iglesia ortodoxa, pero sí ha habido luego celebraciones. Recuerdo alguna en San Javier, hace ya un buen rato que no yo por allá, me tocó una coincidencia y
Están también algunas celebraciones, pero no fueron tal cual la Eucaristía, sino que eran como como si fueran las vísperas para quienes las rezamos. Ellos tienen el himno que se llama el Acatistos, que es un himno de alabanza a la Santísima Virgen, muy hermoso. Pero sí se tiene que dar una especie pues, de introducción, porque si no son distintas las liturgias, en ese sentido, en las formas. Y es lo que nos puede sacar ahí de contexto, ¿no? Para ahí un poco, no sé en cuál haya participado o se ubique. Fue en una de la Ciudad de México que está muy cerca de Palacio Nacional, incluso tiene un icono muy bonito de Nuestra Señora del Perpetuo Socorro. Y hay muchas imágenes de, de Jesús y de santos. Por Ujú. eso es de que al pasar uno piensa que es una iglesia católica y cuando entra uno y ve el rito, pues incluso los ministros están vestidos todos de negro y mucho incienso, muchas campanitas y es donde le digo que las personas que estábamos adentro pues no sabíamos en qué parte de la liturgia íbamos o de su liturgia que estaban haciendo porque pues no tenemos guía como que para que nos lleve, nos vaya diciendo cuál es el proceso de esa liturgia. Sí, 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 esa parte es la que siempre es más interesante, ¿no? Contar con alguien que puede ir como ayudando, explicando el por qué visten así, el por qué se meten así. Entonces, siempre hay muchos detalles que son hermosos, bueno, son al final sus formas, ¿no? Lo reitero, la esencia es la misma. El culto a la Santísima Virgen, en ese sentido, es coincidente propiamente, ajá, y en la celebración. Bueno, Gracias, padre. sí, Ay, perdón, ando aquí Oiga, mire, lo que usted mencionaba era, me parece que porque sí en la capilla de San Javier han pasado, pero el culto maronita, pero es sí católico, es ¿verdad? cierto, sí, sí es cierto, es el maronita, pues son católicos, sí es verdad. Sí son católicos Sí, ellos, ¿verdad? ellos son, Lo mismo que, perdón, que San Charbel. ajá, ahí, perdón, lo que estamos teniendo en diferencia son los ritos. Es Iglesia Católica, nosotros somos el rito oriental, católico romano, ellos son rito Latino. maronita, y así hay Ah, varios ritos, pero es dentro de la misma iglesia, y somos más similares en ese sentido. ok, padre, gracias. Sí, sí. ¿Y te iba a preguntar algo? Sí, padre. Los ortodoxos reconocen a la Virgen María, o sea, la Virgen María se presenta aquí como mi guadalupana. Entonces, ellos reconocen a la Virgen de Guadalupe. Desconozco ahí ya en lo concreto, en la iglesia ortodoxa, la cuestión de la Virgen de Guadalupe, el acontecimiento guadalupano, cómo lo manejen ellos, ¿no? Pero al final y al cabo, el papel de María en lo que es sus dogmas, eso sin duda alguna está al 100, ¿no? Nosotros pudiésemos decir, si alguien cree o no en la aparición de la Virgen de Guadalupe, no pasa nada. Si yo puedo dudar de la Virgen de Guadalupe, pero mientras yo siga creyendo que María es la Madre de Dios, que es virgen, que es una la concepción, la asunción, si la presencia de María a lo largo de la historia, pues va teniendo distintas representaciones y nos ayudan, nos alimentan. Pero puedo poner el ejemplo, si alguien no conoce el acontecimiento guadalupano, porque no lo conoce, ya se condenó. Pues claro que no. Entonces, pues hay realidades, ¿no? Que son más en nuestros contextos y ese lo tenemos que comprender. Obviamente, yo asumo sin autoridad para afirmarlo que el respeto al menos que deben de tener el acontecimiento guadalupano, pues siempre será yo creo que considerable, ¿no? Por todo lo que implica cuando se conoce. Pero pues no tengo yo así ese dato. Y un ortodoxo, no sé cómo se le llama, nombre, sacerdote, él tiene la capacidad de bendecir, o bueno, ellos no bendicen a las personas,
igual que Guau. nosotros, es el sacramento del orden, tienen diáconos, tienen sacerdotes, tienen obispos y también celebran los sacramentos como nosotros y también la bendición. En alguna circunstancia, por ejemplo, ya en algunas iglesias ortodoxas, los sacramentos de iniciación, el bautismo, Eucaristía, confirmación, los tres sacramentos se reciben desde pequeños. La primera comunión, nosotros somos habituados antes, por ejemplo, bautismo y confirmación, pero en algunos lugares la comunión también ellos la celebran desde pequeños. Entonces, si en alguna circunstancia un ortodoxo me trae a un niño de 3 años, porque anda de visita acá en México y viene a mi iglesia y me acerca al niño para que comulgue, es mi obligación darle la comunión. ¿Por qué? Porque su sacramento es válido para nosotros. Entonces, yo se la tengo que dar. Obviamente, pues son casos muy especiales, no se tiene que preguntar y todo lo que implica, ¿no? No es ese como que algo tan común. Y lo mismo nosotros, si alguna ocasión ustedes a lo mejor les corresponde andar en algún lugar donde no hay una iglesia católica y encuentran una iglesia ortodoxa y participan en la Eucaristía, es con total validez. Entonces, ahí es donde tenemos esa comunión con sacramentos. Ujú. Gracias, padre. Bueno, pues vamos a terminar. Vamos a hacer nuestra oración en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dios Padre bueno, te damos gracias por este momento que nos concedes para seguir profundizando nuestra fe en la Santísima Virgen. Ayúdanos a estar más cerca de ella y que en ella encontremos nuestro ejemplo, nuestro camino para llegar también hacia ti. Que por la intercesión de Nuestra Señora nos vemos libres de todo mal y peligro y llegamos al bien que tú quieres. Te lo pedimos a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén.